Cordial saludo. El día de hoy vamos a revisar el texto o el libro Café y gusanos, mosquitos y petróleo, el tránsito desde la higiene hacia la medicina tropical y la salud pública en Colombia. Este libro hace la compilación de esa historia de la salud pública desde 1873 hasta 1953. Sin embargo, para los capítulos que vamos a eh, analizar el día de hoy, que es del 1 al 3, aproximadamente se llega hasta el año 1930. Es importante mencionar que en el contexto de este libro surge una gran investigación. Esta investigación es liderada por el autor principal, Emilio Quevedo, y que tiene una historia y una connotación en cuanto al Centro de Historia de Medicina Andrés Soriano Lleras. Este centro de estudio Andrés Soriano Lleras tiene una connotación importante, dado que en 1966, siendo el rector José Félix Patiño, se da la iniciativa de de construir este centro, y es el historiador Andrés Soriano Lleras el que lidera este proceso. Sin embargo, posterior a su muerte, que aproximadamente sea en 1974, pues muere también el Centro de Historia de la Medicina Andrés Soriano Lleras, y efectivamente unos años posterior, surge la iniciativa de generar o de recopilar los planteamientos y específicamente el Museo de Historia colombiano, que se da alrededor de 1988. Este resurgimiento, pues esta necesidad de reabrir el centro, el museo, se da en 1991 finalmente, y es en 1995 cuando se reabre o se gesta nuevamente el Centro de Historia Andrés Soriano Lleras. Este centro de historia les permite a Emilio Quevedo, pues quien es el que lidera esta reapertura, y al grupo investigador llevar a cabo pues este libro. Y efectivamente en el marco de este centro y en el marco de la investigación que ellos promueven, pues se da el desarrollo de de esta gran trayectoria que ya algunos de los investigadores que están presentes en los autores del libro pues tienen de manera individual. Sin embargo, que es necesario, como ellos mismos lo plantean, poner en contexto, y ese contexto social que no tiene las investigaciones anteriores. Por su parte, es válido mencionar Emilio Quevedo, pues es médico pediatra. Él tiene una historia particular, dado que deja su consulta clínica o su consultorio para dedicarse a la investigación, específicamente a la historia de la medicina y a todo el desarrollo que se da en cuanto a la pedagogía y la forma de enseñar medicina en el país, que pues son, digamos, que los grandes énfasis que tiene Emilio Quevedo, que actualmente pues son vigentes, y está vinculado a el Centro de Estudios pues, de la Universidad del Rosario. De su parte, pues también se destaca entre los autores pues Juan Carlos Eslava, por ese componente o esa maestría en sociología que él tiene, y que deja un legado a través del libro muy importante en términos de cómo cómo esas características sociales pues marcan también la necesidad de dar un nuevo énfasis a la historia de la medicina, y efectivamente cómo esa lucha social de los actores sociales en términos de salud pues se promueve a lo largo de la historia política y económica que ha marcado el país, y que claramente pues ha conllevado diferentes situaciones de guerra que pues son imprescindibles para el relato que nos dan en este libro. Sin embargo, también destacan pues, que hay algunos otros investigadores que pues, hacen, digamos que un gran recorrido, y ellos en su conjunto pues dan el desarrollo de este libro con una gran búsqueda bibliográfica que se ve y se nota alrededor de todo el texto. En ese contexto es importante mencionar que hacia 1995, cuando se crea el centro, o pues se reabre el centro, los autores empiezan a definir pues
teniendo en cuenta ya esas trayectorias individuales en términos de análisis de la historia desde diferentes puntos de vista, intentan hacer un comparativo latinoamericano. Sin embargo, Colciencias pues les trunca este sueño, dado pues la envergadura que tiene recopilar esta información a nivel de Latinoamérica, y ellos pues tienen que delimitar su proyecto de investigación y acotarlo a la situación colombiana. En esas limitaciones que le ponen al proyecto, pues se logra ver algunos desarrollos que ya venían teniendo los investigadores, y pues durante el texto también se logra ver algunas comparaciones con algunos países de Latinoamérica sin pues tener claramente pues este contexto en su totalidad. Es en 1998 cuando Colciencia les aprueba la financiación pues para este proyecto de investigación, y hacia el año 2000 pues se termina siendo publicado este libro alrededor del año 2004. Sin embargo, pues es bueno mencionar que el libro plantea o se gesta a partir de 5 preguntas que pues los investigadores ponen en tela de juicio. ¿Cuáles fueron los procesos históricos que interactuaron para que se produjese la transición de la higiene hacia la salud pública en Colombia? ¿De qué manera se dio dicha transición y cuáles fueron las similitudes y diferencias del proceso colombiano con lo ocurrido en otros países latinoamericanos? La segunda fue cuáles fueron los aspectos políticos, económicos, sociales, técnicos, conceptuales y ético-religiosos comprometidos en dicho proceso de tránsito. ¿Cuáles fueron los actores sociopolíticos que intervinieron en el proceso y de qué manera lo hicieron? ¿De qué manera dichos procesos se podrían enmarcar en el debate sociológico sobre las relaciones ciencia central, ciencia periférica, ciencia local, ciencia metropolitana, ciencia nacional y ciencia imperial? ¿Y qué papel habían jugado la Fundación Rockefeller y el Estado norteamericano en dicho proceso? Es válido mencionar que para la creación pues, de estas preguntas de investigación ellos pues, trajeron toda la el bagaje que traían de sus investigaciones, pero adicionalmente, como lo mencionan pues en el preámbulo y en la introducción del libro, los autores compaginaron muy bien teniendo en cuenta que se conocían y sabían que más que una investigación, ellos tenían un ritmo de trabajo muy articulado en el cual cuando hacían sus debates, pues obviamente se entremezclaban o se entrelazaban muy bien las ideas, y de esta forma pudieron desarrollar estos textos. Es importante también mencionar que en el desarrollo pues, de la investigación se dieron 2 grandes tesis, una que fue pues del autor principal, Emilio Quevedo, de su doctorado, y una tesis de maestría en asuntos públicos. Ahora bien, pensando en esas preguntas de investigación, pues ellos hacen mención a unos antecedentes que yo también ya se los había mencionado, pero que aquí se ponen mucho más de presente en términos de que esos antecedentes tenían que ver pues, con una situación económica, social y política que pues, atravesaba Latinoamérica y que efectivamente pues, no era indistinta para el caso colombiano. Estos antecedentes hacían parte de unos que yo pues, voy a denominar hitos o 6 grandes hitos que se logran evidenciar pues, en la lectura de los capítulos, y que claramente pues, enmarcan una situación y una connotación social en el país y claramente su desarrollo en el concepto de higiene y salud pública. El primero de estos hitos es el desarrollo de burguesías agroexportadoras, que para el caso colombiano pues, estuvo enmarcado en la exportación del café. Las burguesías contemplaban el interés de mantener la salud de sus empleados con un fin netamente productivo, y en los puertos aseguraban el saneamiento para garantizar mejores condiciones de exportación. Sin embargo, pues es válido mencionar que inicialmente fue el café, pero pues también había unos intereses en el petróleo y pues en la exportación de frutas, especialmente del banano. La consolidación de cuerpos médicos nacionales con el interés de instalarse en la estructura del Estado y utilizarla en su beneficio, encontrando afinidad en la burguesía agroexportadora que les permitió consolidarse para entrelazar los intereses.
El tercer hito, la teoría microbiana y el desarrollo de institutos de investigación bacteriológica en Latinoamérica, liderada por Brasil, el cual aportó a los higienistas de manera progresiva la necesidad de ir adoptando los nuevos saberes a las condiciones locales. El cuarto, la redistribución demográfica acorde al crecimiento urbano, el cual fue influenciado por la burguesía agroexportadora, apareciendo dos nuevos grupos sociales, los industriales y los obreros. Esto contrajo presiones tanto de los industriales para garantizar un mínimo de salud a los trabajadores y de los obreros para exigir condiciones de salud adecuadas. Esta misma situación pues se dio a nivel europeo y pues con todo el proceso de industrialización pues claramente se ve esta división de estas clases, de estos grupos sociales. Y aquí en Colombia pues no fue la excepción. La creación de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos y cómo surge y cómo migra pues a estos estados en donde tenían unos intereses muy bien puestos en cuanto a la explotación del petróleo y pues claramente esta fundación hacía o se dedicaba a hacer investigación de ciertas enfermedades que amenazaban esos intereses, fomentando campañas de erradicación de las enfermedades pues en los países latinoamericanos, con el fin pues de proteger su estado y la creación del Instituto de Asuntos Interamericanos en el marco de la política del buen vecino, que contó con la participación de Estados Unidos. Sin embargo, este hito, pues no, en el capítulo 1, 2 y 3 no se alcanza a pues, analizar. Ahora bien, en este tránsito es importante mencionar que, pues como los autores traían pues, sus antecedentes, ellos asumieron que el tránsito de la higiene hacia la medicina tropical y la salud pública estaba enmarcado en todos los procesos de difusión de las ciencias, de la salud y de las prácticas sanitarias desde la metrópolis a nuestros países, así como en el movimiento de expansión capitalista mundial y de modernización industrial y comercial de las naciones del tercer mundo. Es importante también destacar que ellos, pues los autores generan unas definiciones que parecieran estar resueltas para la fecha, pero que en el transcurso de la investigación se dan cuenta que existen grandes problemas alrededor de ellas para poder definirlas. Una primera definición es la conceptualización que hacen los autores en términos del campo social, que lo hacen para poder entender esa lucha de los actores sociales en salud por esa hegemonía del capital simbólico y material en el campo pues, de la salud. Y esta conceptualización de campo social pues, pues es previamente un trabajo elaborado por uno de los autores que trae pues ya un avance en esta investigación y pues se desarrolla de una manera muy específica durante el texto. De igual forma, ellos pues definen o intentan definir qué es la higiene y qué es la salud pública. Y allí encuentran que algunos autores de historia de la medicina han mostrado estas definiciones de manera como sinónimo y algunos otros tratan de hacer algunas diferencias. Sin embargo, lograr diferencias entre la higiene y la salud pública pues trae algunos problemas. Por lo tanto, para los autores tienen la necesidad de mencionar 3 subcampos específicos para poder definir pues estos 2 grandes componentes. Uno es la salud del público. Esta salud del público definida como el estado, las condiciones de salud de los públicos, la disciplina o disciplinas que estudian la salud del público es el segundo campo pues, de estudio, o como se entiende la higiene y la salud pública para el texto. Y en estas disciplinas lo que se hace énfasis en el texto es que existen prácticamente 2 grandes disciplinas. La higiene pública, que surge alrededor de mediados del siglo XIX en Francia y que se fundamenta básicamente en la teoría miasmática. La salud pública como tal, que es un surgimiento y que esta palabra los autores hacen un desarrollo y la mencionan como que se gesta en Gran Bretaña
en Inglaterra, también en el siglo XIX, que a inicios, pues inicialmente se fundamenta también en la teoría miasmática, pero que tiene un gran desarrollo y cambia, hace una transición en el siglo XX, cuando se empieza a fundamentar en la bacteriología, en la parasitología, en la epidemiología, en la inmunología, en la ingeniería y en la administración. Cada una de estas disciplinas le aporta una forma y un toque diferencial a la salud pública que le permite dar su desarrollo más guiado hacia el concepto y hacia los modelos y las prácticas que se deberían tener para el buen desarrollo, pues, de la disciplina. Y por último, la higiene y la salud pública entendida como el conjunto de políticas definidas y acciones puestas en marcha por el Estado o alguna institución para salvaguardar la salud del público. Y pues estas tres definiciones, pues digamos que, o estos tres campos que los autores mencionan, se logran detallar a lo largo del texto y permiten, pues claramente, viajar por él sin, o tratando de evitar la confusión de los mismos. En los capítulos 1, 2 y 3, de manera pues muy sintética, intento no hacer énfasis en todos los capítulos, sino prácticamente contarles qué es lo cuáles fueron esos hitos o esos momentos históricos que pues claramente me llamaron la atención y que quisiera ponerlos a ustedes para pues lograr entender. Entonces, en ese capítulo 1 estudia el proceso de institucionalización de la higiene pública francesa que se consolida en 1886 con la creación de la Junta Central de Higiene. Esto específicamente pues para el caso colombiano. En el capítulo 2 vamos a observar cómo se da ese tránsito de la higiene hacia la medicina tropical y la salud pública con pues claramente la incursión de esa teoría microbiana y pues todo el tema de bacteriología y parasitología, pues por medio de la cual se da como tal la inclusión de la medicina tropical y la salud pública en el país. Y en el capítulo 3 se analiza pues esa llegada de la intervención de la Fundación Rockefeller para, digamos que, subsanar los problemas que se tenían en términos de salud pública en el país. Entonces, para la institucionalización de la higiene es importante mencionar que existieron a nivel mundial, pues específicamente europeo, dos grandes movimientos sanitarios. Uno fue el que surgió en Inglaterra, que se da a partir pues de la industrialización y el surgimiento pues de la clase social obrera. Ellos, de manera pues muy sucinta, desarrollan tres sistemas médicos. Una salud asistencial dedicada a los más pobres, una salud pública de carácter administrativo y una medicina privada para quienes podían pagarla. Sin embargo, esta connotación o este enfoque de salud o este movimiento sanitario no tuvo mucha acogida en países latinoamericanos y en los países latinoamericanos lo que se desarrolló con mayor fuerza fue pues todo el movimiento de la higiene pública francesa. Este movimiento de la higiene pública francesa tiene una connotación muy importante y es que para el momento en que se empieza a dar esta institucionalización de la higiene en el país, los médicos y los higienistas que se estaban formando, pues viajaban a Francia a hacer sus estudios y pues claramente tenían muy buenas relaciones con este país. Siendo así que antes de 1886, pues en el país no se evidencia ninguna, pues, ninguna muestra que haya habido alguna consolidación de alguna idea que fuera fruto para tener una salud generalizada, o sea, una institución de salud generalizada en el país. Y es en 1886, pues ya con pues la Carta Constitucional de Rafael Núñez, que se da la consolidación pues de la Junta Central de la Higiene en el país. Esta Junta Central de la Higiene en el país tiene unas grandes limitaciones de orden político-administrativo,
hay una disrupción entre lo que plantea la Junta y lo que se llevaba a cabo, dado que la Junta como tal no tenía recursos, no se ocupaba pues de los hospitales, ni de los asilos, ni de todas las instituciones de beneficencia, por lo que se evidenciaba que no había una transformación higiénica en el país. Sin embargo, esta Junta Central pues tenía, digamos que todo el desarrollo de ese movimiento francés y generó en el país pues la necesidad de empezar a institucionalizar. Tenemos que tener en cuenta que para el momento, para 1886, pues se habían dado algunos derroteros en términos políticos y económicos en el país. El énfasis prácticamente estaba puesto en el desarrollo del país, en la riqueza, en la consecución de la riqueza, y estaba dado por las exportaciones. Estas exportaciones claramente pues hacían tener unos énfasis en algunas situaciones que eran prioritarias para el país, por ejemplo, la sanidad de los puertos. Y en esa sanidad de los puertos, pues claramente se veía para la fecha el interés pues de empezar a exportar productos para generar riqueza. Sin embargo, como bien se mencionó pues desde los antecedentes, esta burguesía, porque eran unos pocos los que podían hacer estas exportaciones, pues se interesaban solamente en lo que les mejorara su capital y no tenían una connoción pues de mejorar la salubridad para todo el país. No hubo una consolidación de una noción de país, y esto lo deja ver pues el texto de manera muy, muy clara, y siempre como que atañó fue a intereses individuales de pues, las personas que se querían hacer ricos, dejando entonces de lado una visión de lo que se quería de Colombia hacia el exterior y de lo que ocurría de Colombia al interior. En esta Junta Central de Higiene, pues tuvo también unos hitos a través de la historia que marcaron pues el desarrollo, y claramente en esos hitos lo que se empieza a observar es cómo esa, esa, mm, esa generación de la necesidad de la salubridad estaba puesta en unos pocos, y en unos pocos departamentos también. En esos pocos departamentos, pues claramente estaban mediados por los departamentos más ricos, los que tenían la posibilidad de exportar más café para ese entonces, y eran los que tenían la posibilidad de mejorar la salud de sus empleados. Sin embargo, pues los empleados y la clase obrera también, pues haciendo sus movimientos al interior para que les garantizaran mejor salud pues, para ellos y sus familias. Sin embargo, pues esto no tenía pues mucha redundancia pues o mucha, eh, ay, se me fue la palabra, mucha resonancia más que redundancia, mucha resonancia pues, en la acogida de estas solicitudes por parte del movimiento obrero. De igual forma, pues el resto de la población tenía algunos otros problemas que pues empezaban a ser notorios en el país, como era todo el tema de la alcoholización, y específicamente lo mencionaban como un problema del alcoholismo, pero en términos de la chicha. Si bien eh, el alcohol traído de otros sitios, y pues el desarrollo pues de la cerveza o del aguardiente o de tragos un poco más fuertes no era preocupante, era muy preocupante lo que se producía a nivel local, regional, y fue todo un proceso que se dio alrededor de la chicha para evitar que pues se produjera chicha y se consumiera chicha al interior del país, dado que lo relacionaban con empobrecimiento, y había un estigma hacia la persona que empezaba a tomar chicha porque, según los higienistas de la época, generaba deterioro de su salud mental, que llamaríamos ahora.
Adicionalmente, también había una preocupación de las enfermedades venéreas. Estas enfermedades venéreas, pues digamos que la preocupación era, pues específicamente se menciona un brote de sífilis que hubo en Bogotá y se hacía una persecución hacia pues todas las prostitutas que se daban y pues que estaban en la época pues como fuente principal de contagio. De manera paralela en el país pues también había el surgimiento pues de una serie de enfermedades que pues estaban muy de la mano con los llamados internacionales. Sin embargo, era muy diferente lo que pasaba en Latinoamérica específicamente y pues obviamente en América que lo que pasaba en Europa. Por lo tanto, en esos intereses internacionales, Estados Unidos y Europa no logró llegar a con ninguna relación, pero él se interesó por generar una junta o una comisión latinoamericana para, digamos que llegar a algunos acuerdos internacionales en cuanto a transferirse estas enfermedades, o sea, en cuanto a mitigar pues la transmisión de estas enfermedades. Es por esto que se empiezan a dar esos desarrollos. Estados Unidos empieza a tener pues, un lugar muy preponderante en la necesidad de hacer esa comercialización pues, de bienes y pues, se da todo el surgimiento pues, de estas comisiones internacionales. Ya como segundo momento, pues que nos relata el libro, está como tal, pues ese desarrollo de medicina tropical o de salud pública que surge a partir pues de esa teoría microbiana. El desarrollo como tal de la bacteriología y de la parasitología pues nos permite o permite a nivel mundial dar un desarrollo de entendimiento pues diferente de las enfermedades febriles que se producen. Y pues claramente en Colombia este entendimiento pues generaba otras lógicas de interacción entre la salud y la enfermedad y claramente en el tratamiento que se podía dar. Sin embargo, el curso o la transición que se da para esta medicina tropical en Colombia, pues también tiene muchísimos momentos que pues son muy demorados en el tiempo. El desarrollo que se da en Colombia, tal cual como lo mencionaban los autores, pues no era a la misma velocidad que, por ejemplo, que se estaba dando en Brasil ni en México. Y en Colombia, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas que se tenían para la época, pues estos mediadores no eran tan fácil de conllevar y pues claramente generaban algunas dificultades en términos de tiempos y los momentos pues históricos que se dan para este desarrollo pues son casi que precarios. Tanto así que si bien había un desarrollo y ya se conocía por medio pues de los laboratorios franceses y demás, las necesidades de poder y empezar a hacer análisis pues en la población, los investigadores colombianos que empezaron a tener estos surgimientos pues no fueron muy reconocidos o tenidos en cuenta sus investigaciones y es posterior a esto cuando pues ya la influencia estadounidense pues vuelve y hace prácticamente los mismos estudios, pero estos tienen una mejor acogida por el cuerpo médico colombiano y pues claramente un mayor desarrollo. Específicamente en el desarrollo de la parasitología es importante mencionar cómo este desarrollo de la parasitología se da pues, posterior a una expansión inglesa que claramente hace que cambie el rumbo del entendimiento de las enfermedades, se hagan mayores estudios y efectivamente denote otro tipo de situaciones para el entendimiento del mismo. De igual forma, mientras se estaba dando este tránsito hacia la medicina tropical y la salud pública, pues la Junta Central de Higiene siguió, digamos que avanzando. Sin embargo, como les había mencionado, con algunas dificultades en términos de recursos económicos y en cuanto a cómo se iba a llevar a cabo el desarrollo. En este sentido,
para la época, para el momento de este tránsito, pues ya se contaba, o ya había, el país ya había sufrido la guerra de los 1000 días y ya había vendido Panamá. Como uno pues se lo había vendido a Estados Unidos, y esto también introdujo algunos cambios en la forma de analizar. Por su momento, en el desarrollo de esta Junta Central de Higiene se dieron algunos cambios, tanto que en 1918 pues se llega a esa Dirección Nacional de Higiene, simplificando el servicio pues nacional y reduciendo las juntas de higiene a una connotación muy centralizada, en donde se daban directrices y pues se tenía las direcciones departamentales pues para la sanidad y la higiene, para la higiene específicamente, pero allí ya se hacía la connotación de que cada departamento, teniendo en cuenta pues sus ingresos, también tenían que costear toda la dirección y todos los gastos que ocupaba la dirección de higiene. Entonces, pues esto contrajo muchos más problemas. Los departamentos con más recursos pues podían llegar a hacer algunos desarrollos. Los que no tenían recursos pues claramente se veían esas desigualdades, y efectivamente esto, digamos que fue un derrotero que el país ha tenido y que ha sido socialmente aceptado, y pues si lo vemos desde esta perspectiva, desde prácticamente los inicios de la higiene, en donde siempre va a prevalecer pues el que tiene el poder adquisitivo a pues los que no. Esta dirección central pues da pie a que pues, en ese desarrollo internacional que se daba con Estados Unidos se lograra la inclusión o las negociaciones con la Fundación Rockefeller. Y esta fundación, que ya había sido pues, claramente consolidado, que ya había tenido algunos desarrollos en otros países latinoamericanos, llega a Colombia con dos intereses. Uno, pues el interés de pues toda la expansión petrolera, trayendo dos grandes petroleras a Colombia, y cabe mencionar que esta fundación pues estaba muy direccionada por los intereses pues de su país, y ellos, si bien hacían una acción digamos que pues de mucho valor para la salubridad en los pueblos latinoamericanos, pues esto siempre estaba dirigido a lo que le generara recursos y que pudieran explotar el petróleo de los países latinoamericanos sin problemas de cuarentena, sin problemas de ingresos a los países. Es por esto que pues por fin se fijan en Colombia, y cuando se fijan en Colombia, cuando dan el aval para que puedan entrar a Colombia, pues se encuentran con dos grandes eh, problemas en salud. Uno es la anemia tropical y la otra es la fiebre amarilla. En cuanto a la anemia tropical, fue el desarrollo que se dio con mayor envergadura a partir de esta fundación en el país. Sin embargo, en este desarrollo pues también se trae toda la explotación, bueno, más bien la exportación de frutas, específicamente del banano. Y esta exportación de frutas hace que pues, se hagan algunos estudios para poder entender qué es lo que ocurre con la anemia tropical. Para la época ya habían algunos estudios, como lo mencioné antes, de investigadores colombianos, y se generan algunas tensiones dado que lo que viene a hacer la Fundación Rockefeller es prácticamente a validar lo que ya investigadores colombianos habían decantado, y que efectivamente no, pues que no habían tenido eh, pues no les habían puesto cuidado. Por lo tanto, ellos empiezan su estudio. Esto tiene también un financiamiento porque esto tiene unos costos para el país. Inicialmente la fundación ponía el 80%, el 20% lo ponía Colombia. En el marco del desarrollo se iban invirtiendo los porcentajes para que el país, pues obviamente, cubriera todos los gastos que implicaba la investigación de la fundación y el desarrollo que daba. Sin embargo, fueron aproximadamente 2 décadas en las cuales se hicieron investigaciones a raíz de la anemia tropical,
Y en estas 2 décadas, pues hubo la necesidad de estar constantemente renovando y pues llegando a acuerdos en la forma de pago para esta investigación. Para la fundación, claramente o nuevamente, el interés estaba puesto en esos departamentos más cercanos a Bogotá para que no les incurriera pues, en mayores gastos, dejando pues, las zonas más alejadas a Bogotá pues para una segunda etapa, como ellos lo mencionaban, era para que cuando ya el país tuviera como toda la estrategia montada, pues ya podían llegar a hacer la implementación en estas ciudades más alejadas. Sin embargo, en cuanto a la anemia tropical, fue muy importante el desarrollo que se dio, eh, específicamente en la necesidad de masificar el tratamiento antes de las acciones de prevención que se implementaron. La fundación tenía, digamos que, una estructura y ya tenía organizado cómo llegaba a los países y normalmente llegaba con 3 puntos claros. Uno, primero, pues el conocimiento de la situación, para eso hacía un estudio inicial, después empezaba con acciones de prevención en donde, y educación en donde a la población tenía que empezar pues poniendo letrinas y usando las letrinas antes de que ellos llegaran a hacer pues todos los estudios pues con las personas del laboratorio y demás, y pues asimismo dar el tratamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta los múltiples parásitos que se daban en el momento, fue importante dar un desarrollo diferente en términos de masificar el tratamiento. Y cuando masifican el tratamiento, pues cambia la lógica de introducción y también pues les trae muchísimos más resultados. En Colombia, teniendo en cuenta pues estos diálogos que se tenían con pues, todos los gobernantes y cómo se iba transformando también las direcciones nacionales de higiene, surge la necesidad de que la fundación pues haga mucha más presencia que quizás la que hacían en otros países. Eh, en la Dirección Nacional de Higiene, pues ya cuando se va dando el desarrollo pues, de esta enfermedad, surge la necesidad también de incluir a la dirección todo el aspecto de la salubridad pública. Y cuando se genera o se gesta esta unión entre la Dirección Nacional de Higiene y pues, toda la asistencia sanitaria o la salubridad pública, surge también un movimiento que pues, fue, digamos que, galardonado por la Fundación en términos de que era un avance o un desarrollo muy importante para el país. Sin embargo, teniendo en cuenta que el surgimiento de esto era desigual, que no se daba para toda la población, por lo tanto era inequitativo, pues queda uno con la sensación de que si bien quizás la idea era buena, la práctica, como suele pasar en el país, tiene muchas dificultades. Es por esto que pues la Fundación Rockefeller, digamos que motiva o hace una gran incursión dentro de pues toda la política sanitaria nacional, implementando pues también esta forma de campañas de salud para otras enfermedades y surge pues el desarrollo de o algunos otros problemas de interés pues ya general, no solamente portuario, sino que empieza a haber pues la necesidad de seguir trabajando el tema del alcoholismo, el tema de la tuberculosis, entra el tema pues de la enfermedad o de mantener sanos los niños y efectivamente allí pues también se hace la diferencia entre cómo sería el abordaje a los niños sanos, los niños enfermos, entendiendo que los niños pues eran o pues promovían el desarrollo del país. Si bien la Fundación Rockefeller hizo un gran abordaje en términos de esta expansión y esta necesidad de esta consolidación pues de una institucionalización, pues también dejó algunas malas mañas, digámoslo así, en términos de
que se ataca o se mira la salud desde la afectación y no desde esas condiciones en las que pues claramente están las personas y algunas condiciones pues que se dejan de lado en el análisis de las situaciones de salud. Es por esto que pues todavía al parecer tenemos como una gran influencia estadounidense y pues en los siguientes capítulos del libro pues esta influencia se desarrolla con mayor profundidad. Y pues vamos hasta aquí. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la clase.